Bueno, en este instante con ustedes, pues precisamente voy a tomarme el atrevimiento de grabar este instante de la clase. Es precisamente para que ustedes alcancen a ver. ¿Se alcanzan a ver el mapa? ¿Ya lo ven? ¿De nuevo? Listo, entonces estamos en el mapa. Ustedes en la parte... Asia es uno de los continentes más extraños que tiene todo lo que es el mundo. El mundo es uno de los más raros para nuestra conciencia occidental. Entonces, dentro de todo lo que tiene Asia primero presenta una, digámoslo así, particularidad que comparte espacios, y alcanzan a ver la manito, con Europa. Todo esto es el continente europeo. Y aunque no lo crean, esto también pertenece a Europa. Todo lo que es esta parte de Rusia y esta parte amarillita, que es una parte de Turquía. Hay países, los únicos dos países en Europa que presentan fronteras en dos continentes dentro de sus límites naturales, dentro de sus límites políticos, son Rusia y Turquía. Ahora bien, ¿cuáles son los límites naturales de Asia con Europa? Acá encontramos una lineecita, que ustedes ven acá punteada. Esa línea precisamente son los montes Urales. Esos montes Urales precisamente son el límite natural que divide Europa de Asia. La segunda parte pues precisamente tiene que ver con el mar Caspio, que precisamente divide Europa de Asia, y el mar Negro, que alcanza a delimitar la división entre Europa y Asia. Claro, hasta ahí. Aunque ustedes ven aquí países del continente europeo, que son Georgia, Azerbaiyán, Armenia, que precisamente son países que pertenecieron antes a lo que era la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, actualmente llamada Rusia, en una menor cantidad. Si ustedes alcanzan a ver esta línea punteada delimita la diferencia entre montes Urales. Al occidente encontramos lo que es los montes Urales para lo que es el continente europeo, y los montes Urales hacia el oriente, pues precisamente lo que pertenece al continente asiático. Hay varias particularidades. Por ejemplo, encontramos acá Medio Oriente. Ustedes donde ven el camellito, donde ven ese tipo de cosas. Precisamente eso es Medio Oriente. Ahí encontramos las mayores reservas de petróleo del mundo. Todo lo que es acá este espacio que se llama el Golfo Pérsico es donde encontramos la mayor cantidad de, digamos, de espacio donde podemos encontrar la mayor cantidad de petróleo en el mundo. Todos estos países son petroleros, se le denomina Medio Oriente. Acá digamos que es el centro de las religiones. Cuando ustedes ven religión, este espacio, lo que es el islamismo, los judíos y el cristianismo, se fundaron en todo este sector. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, religiosamente también es muy importante. Actualmente, pues precisamente se encuentran continentes que ustedes van a ver cuando veamos civilizaciones, valga la redundancia de ver y ver, precisamente la civilización de la India y la civilización china. Ustedes China, pues precisamente acá está el panda, y pues se me hizo gracioso porque precisamente ustedes lo asocian con Kung Fu Panda, pero precisamente hay que entender que ese tipo de relación es importante para poder delimitar lo que contiene el continente asiático. La cuna de las civilizaciones antiguas, tres de las civilizaciones antiguas se encuentran en este continente, que son China, la India y lo que antiguamente se conocía como Mesopotamia, que queda en este sector de Irak. Precisamente esa Mesopotamia se llama así porque cruza dos ríos principales, que son el Tigris y el Éufrates, que son ríos que cruzan este sector. Ahora bien, encontramos también algunos tipos de fronteras naturales, como son la muralla china, que permite delimitar una de las monumentos gigantes que tenían en la antigüedad. También encontramos otro tipo de cosas. Por ejemplo, encontramos también el Extremo Oriente, que es precisamente donde encontramos Japón, las Coreas, digamos todo lo que es el Bajo Oriente, que precisamente son todos los países que tienen una connotación marítima. Precisamente el continente asiático tiene dos mares, dos mares, no, dos océanos, perdón, el Océano Índico, que debe su nombre a la India, el Océano Índico, y el Océano Pacífico. Entonces esa confluencia hace que, digamos, que hayan sido grandes navegantes los que pertenecieron en la antigüedad a ese tipo de cosas. Rechazar, otra vez está intentando ingresar este niño. Continuamos precisamente con
lo que es precisamente pues, todo lo que es el Golfo de Bengala, todo lo que tiene que ver con la parte sur del Mar Chino. Encontramos las Filipinas, todo lo que es, por ejemplo, países que son desconocidos para ustedes, que son Myanmar, Vietnam, etcétera. Bueno, tengo ahí dos preguntas. La primera es de Andrés Ninco y la segunda es de Carol Prada. Por favor, Andrés. Lo escucho. Andrés. Sí, señor. Tranquilo. Sí, señor. Europeo, correcto. En esos dos es los que está. No, no, aunque todo lo que dicen, sí es ese tipo de cosas. Claro, en Japón hay eso, pero principalmente el panda es de China. Los pandas son chinos. Digamos que por la asociación por la película, pero no, son de China. Es más, el icono de China, el animal por eso. Nosotros, por ejemplo, si ustedes, yo les hago la siguiente pregunta. Si ustedes les preguntan cuál es uno de los animales principales en Colombia, ¿ustedes cuál me responderían? Ojo de anteojos. El cóndor, el oso de anteojos. Pues precisamente es el oso de anteojos. Este niño está intentando ingresar y no lo voy a dejar entrar. Precisamente sí, es el oso de anteojos. Y para China es el oso panda. Encontramos también el límite, ya les dije a ustedes, el límite occidental son los montes Urales. El límite sur es el océano Índico y el océano Pacífico, porque ustedes se dan cuenta que está esta relación. Al este o al oriente, como lo quieran nombrar, encontramos el océano Pacífico y que es el límite más oriental. Y al norte encontramos es el océano Ártico. Ahí precisamente encontramos, digamos, una parte fría con los polos. Laura, ojalá me hubiera gustado visitarlo, uno lo conoce apenas de mente. Me hubiese gustado visitar todo ese tipo de países. Algún día con el tiempo, pues, ojalá tenga la posibilidad y el dinero para poder brindar e ingresar a los países. Pero precisamente es cuestión de espera. Eh, gracias. Continuamos. Bueno, la pregunta de Carol Prada, por favor. No, ¿tienes alguna pregunta que estamos viendo ahorita? Entonces, no, por favor, tiene que serlo respecto ahorita porque ya tuve la solución de preguntas. Una hora les dediqué a ustedes a responder las preguntas que tenían ustedes alrededor de lo que era Europa. Actualmente pues me encuentro grabando la clase y precisamente estamos hablando de lo que es Rusia. Bueno, ¿alguien tiene algún...? Bueno, continuamos con la clase. Andrés, por favor. Andrés Rico. Adrián, perdón. Adrián. Indonesia. No, es más hacia allá. Sí, tienes razón, Adrián. Si uno se pone a observar, en el mapa aparece una isla que es parte de Indonesia y la otra parte se denomina Papúa Nueva Guinea. Es un país aparte que pertenece a Oceanía, pero está más hacia el mapa al oriente. O sea, eso pertenece, cuando veamos Oceanía lo alcanzaremos a ver. Sí tiene razón, hay otro país acá que se llama, si ustedes lo ven acá, lo estoy señalando con la flecha del mouse, se llama Timor Oriental. Ese país es más reciente, tiene alrededor de 20, 21 años, no tiene mucho, comparado con el resto de países que tiene una mayor cantidad de años. Es uno de los países más nuevos. Ese junto a Sudán del Sur, cuando veamos África, son uno de los países más recientes del mundo. Bueno, continuamos. Precisamente también encontramos un país que no tiene un reconocimiento, que es Taiwán. Taiwán también se denomina China, es denominado China, también parte de China. Los chinos lo consideran parte de ellos, los taiwaneses se consideran parte como un país. Es más, ellos no tienen las Olimpiadas como Taiwán, sino participan como China Taipei, precisamente teniendo en cuenta las condiciones de que no son considerados un país por una gran cantidad de gente.
Fabián, Asia es el continente más grande. Total. Fabián, es el continente más grande de todo el, precisamente, de todo el mundo. Pues, abarca una extensión prácticamente de 12, 14 usos horarios. Y el país más grande del mundo, dos de los países más grandes del mundo se encuentran ahí, que son Rusia y China. Y como el cuarto o quinto país, que es la India, también se encuentra ahí. Sara Olarte pregunta. Sara Olarte. ¿Cómo así? Correcto, sí, pero todavía no hay que hacerlo. No, ese mapa todavía no. Va a ser el segundo mapa. Todavía no le he colocado la actividad. El mapa de lo que Europa lo vimos la semana pasada. Esta semana estamos viendo Asia. Estoy adelantándoles el tema. ¿Listo? Dentro de Asia hay muchas particularidades. Cuando ustedes van a dibujar el mapa, este es un mapa político. Presenta también precisamente algunos tipos de cosas que tienen que ver con precisamente con cómo se compone el continente. Ustedes tienen que hacer algún mapa físico, no sé qué tipo de mapa les pedirán en la unidad didáctica, ustedes tienen que entrar a revisarlo. Frente a este mapa, frente a la organización, hay un tipo de dudas, preguntas. Dudas, preguntas. No, Adrián, América no es el continente más grande del mundo, es Asia. Que se vea alargado es una cosa, pero no es el más largo, no es el más grande. El más grande del mundo es Asia, que ocupa mucho. Lo que es que uno lo ve en el mapa pequeñito, pero Asia ocupa una gran cantidad de espacio continental. Ay, no lo dejé ingresar. Bueno, ya que. Si me pide acceso, si alguien ve a Miguel Ángel Molina e intenta ingresar, le dan el acceso. Qué pena con él, sino que es que por las condiciones no se lo dio ahorita. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, entonces las actividades vamos a desarrollar la parte de Europa. La parte de Asia ya se las expliqué. Eh, para entrar a ver a Asia, pues se me olvidaba. Dentro de Asia, pues encontramos también varios, si ustedes estoy señalando acá, hacia el lado donde está el pandita, encontramos dos de los ríos más importantes, que es el río Amarillo o el Hongkong, que son los ríos más importantes de China. En la India encontramos precisamente el Ganges y el Brahmaputra, que son esos ríos desembocan en la bahía de Bangladesh, que es donde encontramos acá, en el delta de Bangladesh, perdón, es que bahía, delta de Bangladesh. El delta es precisamente como una ramificación, hagan de cuenta como cuando ustedes ven la canción de la araña, ustedes ven una cantidad de bracitos en la araña, precisamente el delta del Bangladesh es como esos brazos para que ustedes me entiendan. Y precisamente también encontramos una cantidad de lagos y mares que ustedes son gigantes. Además de eso, tenemos... no, Fabián, el continente asiático no es más grande que la Luna, pero sí es grande. La Luna es una vaina muy grande. Ahora bien, ¿qué encontramos aparte de los montes Urales, acá donde encontramos China, Nepal, todo este pedacito de acá, encontramos los montes más altos del mundo, que son la cadena de los Himalayas. El Himalaya son los montes más grandes del mundo. Y el monte de los Himalayas ocupa un espacio que es precisamente donde se encuentran los montes más altos, el Everest, el K2, son los montes más altos del mundo y se encuentran en el Himalaya. Imagínense ustedes encontrarse montañas de 8.400, 8.800 metros de altura, la mayoría se encuentran en los montes del Himalaya. Si ustedes, por ejemplo, ven, por ejemplo, la más alta de Colombia, que va desde el nivel del mar, es la Sierra Nevada de Santa Marta, el Pico Bolívar es el punto más alto en Colombia, que es más o menos de 5.800 metros. Imagínense 3.000 metros más alto que el Pico Bolívar. Sí, señor Miguel. Esta pregunta es muy importante. Hay dos preguntas que me hicieron en el chat. Andrés pregunta que si Rusia se ve más grande que Asia. Sí, pero precisamente Rusia es parte de Asia. Normalmente,
cuando se hizo la estratificación de mapas, la parte norte se ve más grande que la parte sur, aunque es similar. Es precisamente por los dibujos del mapa, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, ustedes ven este cuadrito de Japón y ustedes lo ven gigante, pero ven el siguiente cuadro y lo ven más pequeño. No están bien cuadrados los mapas, pero deberían ser, si son los cuadros del mismo tamaño, para dibujar un círculo en cuadros es muy difícil, entonces hay unas partes que se ven más grandes, pero sí, Rusia es gigante, es la parte más alta de Asia. Miguel me preguntó, ¿la población más grande es de Asia? Sí, la población más grande es de Asia. En este circulito que les voy a hacer acá, imaginario, un círculo imaginario, este círculo imaginario precisamente se encuentra la mayor cantidad, no, hagámoslo un poquito más grande, así. ¿Sí en este círculo que le está haciendo así? Círculo imaginario. Ese círculo imaginario que les estoy haciendo a ustedes tienen la mayor cantidad, 1/3 de la población mundial. Solo en China viven 2.000 millones de personas. O sea, en Colombia somos casi 50 millones y nos creemos altos. Imagínense 2.000 millones de personas. En la India son 1.600 y creciendo, millones de personas. En Japón encontramos, por ejemplo, una población de 400 millones de personas, con ciudades como Tokio de 30 millones de personas. O sea, imagínense una ciudad como Tokio que tiene casi la cantidad de población que tiene Colombia entera. Para que se hagan una idea, una sola ciudad. Es como si Bogotá concentrara la población total de Colombia, para que se hagan una idea. No, Andrés, no tiene nada que ver las cosas a las que comen con la sobrepoblación. Más que todo, digamos que la comida oriental, digamos que son cosas que van intrínsecas en la cultura. La cultura, no todas las cosas de la cultura son positivas o negativas. La cultura tiene esa cantidad de cosas que ustedes se dan cuenta, son condiciones que van a la comida. Por ejemplo, en Santander comen hormigas. Y nadie, por ejemplo, habla de Santander que delimite ese tipo de cosas. Entonces, precisamente, cuando ustedes alcanzan a ver, ustedes dicen, ay, comen hormigas. Pues sí, es normal. Porque en la parte sur del país se come cuy. Son cosas culturales, son cosas que van más ligadas a la parte cultural, ¿vale? Entonces, continuamos. Cuando van a hacer preguntas por medio del chat, por favor, porque si no, pues el sonido se tiende a ir, ¿vale? Exacto, levantan la mano y piden la palabra. Muy bien, muchas gracias. Eso es lo que debemos hacer. Muy bien, estamos aprendiendo nosotros para poder enseñarle a ustedes y ustedes están aprendiendo algo también que se llama aprender a hacer, tener un orden para poder realizar cualquier tipo de cosas. Bueno, la pregunta, no, la ciudad, por ejemplo, Sara, ay, Gladys, por favor, Engines, por favor, dejar el micrófono en silencio mientras nos van a preguntar y preguntan por medio de la extra, ¿vale? Listo. Miguel, ya les muestro, me imagino que están viendo el mapa, ¿no? Pues precisamente ustedes se dan cuenta, no es que coman cosas raras porque sí, sino que pues precisamente eso no tiene que ver nada con la sobrepoblación. O sea, sí, las ciudades son grandes, pero precisamente ellos tienen edificios hasta de 40, 50 pisos donde viven las personas. Entonces, precisamente, imagínense vivir en un piso 50. Pero así mismo, por ejemplo, en Japón desarrollaron sismo resistencia para generar que no se tuvieran problemas y que los edificios no colapsaran. Sí, Sara Galindo, en la India las vacas son sagradas, pero no son sagradas porque sí. Hay muchas historias que se tejen alrededor de la India que en su momento les voy a explicar, pero la India, precisamente, ellos no consumen, la mayoría de las personas de la India son vegetarianos. Y no es porque la vaca sea sagrada porque sí, sino porque para ellos, por ejemplo, la vaca es la que les posee todo el sustento. La vaca da leche, la vaca da algún tipo de alimentación, la vaca ayuda con que la tierra tenga abono por medio del estiércol de vaca. Entonces, precisamente ese tipo de cosas, Laura Nicole Chilamoya, ella sí la conozco. Entonces, ella sí la dejo ingresar. Ella sí la conozco. Es que hay estudiantes que no conozco el nombre. Entonces, pues precisamente a esos estudiantes no los estoy dejando ingresar. Bueno, ahora bien, pues continuamos. Lo del COVID precisamente va con las clases que vamos a ver a la par con el profesor Mauricio. Vamos a hablar precisamente de la pandemia y los mapas nos van a servir de maravilla. Van a aprender ustedes a partir de la pandemia. Entonces, como en la pandemia hemos aprendido un montón de cosas y cómo estar en cuenta de eso. No crean,
voy a responderles. La ciudad es gigante, las vacas son gradas, pero ya por lo que les comenté, no tiene nada que ver con la contaminación. Hubiese podido pasar acá lo que está pasando, por ejemplo, en Kennedy, una situación extrema. Precisamente lo que les dicen a ustedes es serio. Ustedes tienen que mantener aislados de todo tipo de evitar salir, evitar algún tipo de cosas, porque precisamente no, a mí no me da nada. Yo, por ejemplo, lo que les digo, convivo con una población de riesgo, convivo con, como dijo Adrián, ahí pasó su mamá por detrás suyo, entonces precisamente convivo con una viejita, convivo con una cantidad de cosas que ustedes tienen que ser conscientes y concientizar a los de su casa, solo salir a lo estrictamente necesario. O sea, para salir no podemos encontrar en cualquier momento, pero precisamente nuestra salud depende de eso. Jonathan Chila preguntó que si allá en donde hay más gente, sí, es donde hay más personas en el mundo, es el continente más grande del mundo. Marcela pregunta que si en parte también hay tanta pobreza. Sí, no, la pobreza puede darse donde hay más gente, donde hay menos gente. Hay países africanos que tienen menor población y son más pobres. Hay países africanos que tienen una gran cantidad de población. En Asia hay unos países que tienen una sobrepoblación y tienen una cantidad de dinero. Por ejemplo, Japón tiene una sobrepoblación y toda la gente vive bien. Pero, por ejemplo, países como la India, que tiene 1.800, 1.600 millones de personas, hay unos que viven muy bien y otros que viven muy mal. Eso depende también del modelo económico y las circunstancias donde le dan importancia a la gente, ¿vale? ¿Alguna pregunta respecto a Asia? Escribe en el chat para responder. ¿Quién pregunta? ¿Quién pregunta? Bueno, baja de compartir la pantalla.